Y está el tiempo ha logrado transcurrir para que sus compañeros puedan ingresar. Ya saben, de igual manera vamos a verificar la visualización de la imagen, es decir, de la diapositiva, y que no existan problemas con el audio, ¿no? Si no hay problemas con eso, por favor, todos un ok, un sí en el chat, algo breve nada más para poder continuar, que no existan problemas con el audio, si todos pueden ver la imagen, por ejemplo, el título de la clase es matrimonio. Si todos pueden ver eso, no hay problema. Por acá me dicen que sí está bien, Luis me dice está bien. A ver, vuelvo a insistir, por favor. Si no hay problemas con el hecho de ver la diapositiva y si el audio está bien, podemos iniciar. Bueno, parece que no hay ningún inconveniente, o eso esperamos. Ya está. El tema del día de hoy es el tema de matrimonio. Como podemos observar, la semana, o como podemos recordar, la clase pasada habíamos trabajado lo que era la familia, ¿no? Y el matrimonio es otra institución muy, muy importante para nuestra sociedad, y lo vamos a trabajar de igual manera que la familia. Son cosas muy importantes, muy detalladas, no debe existir complicaciones. Vamos a iniciar. Miren, primero vamos a ver qué viene a ser el matrimonio, cuál es la definición del matrimonio, ¿no? En nuestra legislación, el matrimonio es una unión voluntaria, es decir, nadie puede ser forzado a contraer el matrimonio. Todo debe ser de manera voluntaria entre un varón y una mujer. Nuestras leyes, nuestra legislación contempla el matrimonio heterosexual. No contemplamos el matrimonio homosexual o con personas del mismo sexo. Nuestra legislación aún no ha desarrollado nada sobre ello para que se pueda dar. Por eso que nuestra definición de matrimonio es una unión voluntaria entre un varón y una mujer. Ahora, esta unión no se va a dar y ya se la deja a la deriva, ¿no? Esa unión va a estar sujeta al ordenamiento jurídico, es decir, a las normas, a las leyes de nuestro país. Ahora, una vez que ya entendimos que el matrimonio es la unión entre varón y mujer de manera voluntaria y que está sujeta a ciertas leyes, vamos a ver qué sucede un poquito antes del matrimonio, es decir, por ejemplo, desde la pedida de mano. Existe un término que es el término de esponsales. ¿Quiénes son o qué es un esponsal? Los esponsales son aquellos que se prometen matrimonio de manera recíproca, es decir, antes del matrimonio, con la famosa pedida de mano, el varón y la mujer ya se prometieron matrimonio de manera recíproca. Ellos tienen toda la intención de casarse, va a ser voluntario, es por su iniciativa. Ellos quieren contraer matrimonio. Entonces, esos vienen a ser los esponsales. Los esponsales son los llamados varón y mujer antes de la celebración del matrimonio. Después son llamados cónyuges, esposos, pero antes sí son llamados esponsales, o lo que comúnmente conocemos como novio y novia, que serían los llamados antes de contraer el matrimonio, ¿no? En eso no debe existir complicación. Simplemente es cuestión de analizar el momento o el tiempo en el que se desarrolla. Luego, el matrimonio tiene características, como podemos observar acá. Es bilateral, es decir, requiere la manifestación de voluntad tanto del varón como de la mujer. Como podemos observar aquí en una imagen, los dos dicen sí acepto. Eso quiere decir que es bilateral. No basta que uno diga sí acepto y si el otro no dice nada, su silencio no podría ser interpretado como un sí. O de repente podría ser si esa persona muestra afecto y desea estar ahí con otra persona, pero la forma más clara de expresar el consentimiento es decir sí o sí acepto. Por eso es bilateral. Requiere la manifestación de voluntad de las dos personas, de varón y mujer. Es un acto formal, también conocido como solemne. ¿Qué quiere decir que es un acto formal? Que para que se dé el matrimonio deben seguirse pasos, debe seguirse una estructura o un camino, ¿no? De repente, si me salteo un paso o no hago ese paso, mi matrimonio está en peligro de no ser válido. Por eso que es un acto formal, un acto solemne, ¿no? Por ejemplo, se debe llenar en la municipalidad en el registro civil, ¿no? Los datos correspondientes, todo ello. Se deben publicar los edictos, se debe publicar en un periódico o en la radio de mayor audiencia, por ejemplo, ¿no? La noticia del matrimonio, para saber si existen algunos impedimentos.
Si no se llegara a dar eso, el matrimonio correría el riesgo de no ser válido. Por eso decimos que es un acto formal o solemne. Luego, como ya lo habíamos mencionado, es una unión heterosexual. Es como lo contempla nuestro país en todas nuestras leyes. Es voluntario, nadie puede obligar a contraer matrimonio a otra persona. Es monogámico, es decir, nos podemos casar solo una vez. Si queremos volver a casarnos, debemos disolver ese primer matrimonio. ¿Con qué figura? Se puede, con la figura del divorcio, por ejemplo, o si muere uno de los esposos, de esa manera. Por eso es monogámico. Podemos estar casados con una persona en un determinado momento y espacio. Genera efectos jurídicos. Acá sí lo que mayormente se conoce, ¿no? Eh, los bienes vienen a ser de ambos, si así se decide. Efectos jurídicos como que si tienen hijos, tienen derechos y deberes para con los hijos, ya vimos que es la patria potestad, por ejemplo, ¿no? Se generan diversos efectos jurídicos, ambos tienen igual participación en la representación del hogar, en la representación de la familia, y es exclusivo, es decir, tú tienes tu esposo, tienes tu esposa, no puedes compartir a tu esposo, no puedes compartir a tu esposa, a eso se refiere con la exclusividad, y también va de la mano con el hecho de decir que es monogámico. Luego por acá podemos encontrar las finalidades del matrimonio. Por ejemplo, según nuestro Código Civil, que es de 1984, en los artículos pertinentes al matrimonio nos dice que la finalidad del matrimonio es hacer vida en común, cohabitar, vivir bajo un mismo techo, tener una familia, desarrollarse, todo ello. Otras, definiciones nos dicen que se trata de un perfeccionamiento espiritual, de una tranquilidad para el varón y para la mujer estando casados, de un apoyo, por ejemplo, ¿no? Y lo que nos lleva a la siguiente finalidad, un apoyo mutuo entre los cónyuges producto de la vida en común. Se entiende que si dos personas han contraído matrimonio y viven bajo el mismo techo, es porque esas personas se van a apoyar, eh, van a tener metas en común, por eso se desarrolla o se menciona un apoyo mutuo. Luego tenemos la procreación de los hijos, ¿no? Según nuestra legislación, o bueno, o las buenas costumbres o la costumbre, sería lo adecuado según nuestra religión también de repente, que los hijos deberían nacer dentro del matrimonio, ¿no? Por eso que una finalidad del matrimonio es la procreación de los hijos también, pero eso ya no es algo general, no es algo obligatorio, va a depender desde los puntos de vista de diversas personas, de la religión en la que profesan y todo ello. No hay inconveniente en ello. Por eso que el Código Civil no se hace demasiado problema en explicar tanto. El Código Civil, o según el Código Civil, nos dice que la finalidad del matrimonio es hacer bien común, cohabitar, pudiendo no tener hijos o haberlos tenido antes. La finalidad es hacer bien común. Luego sí tenemos a las clases de matrimonio. En las clases de matrimonio sí son muy sencillas, no debe existir complicación, pero sí no debemos confundirlos, por favor. Por ejemplo, tenemos por aquí el matrimonio civil. Respecto al matrimonio civil, podemos decir que se celebra ante un funcionario público de la localidad. Cuando decimos se celebra, no nos referimos a la fiesta del matrimonio o algo parecido. Cuando decimos celebra es que se da inicio al matrimonio. Desde ese entonces ya pueden ser llamados esposo, esposa. Por eso decimos que se celebra ante el funcionario público. En, en la mayoría de casos, bueno, siempre el funcionario público es el alcalde, pero en la mayoría de veces también el alcalde no está presente en los matrimonios civiles, así que envía a un representante, ¿no? Él dice, vengo en nombre y representación del alcalde o alcaldesa tal, 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 tal. Y entonces y él me ha conferido todos los poderes para poder celebrar los matrimonios. Entonces ese representante en nombre del alcalde, del funcionario público alcalde, celebrará el matrimonio, ¿no? Y ese matrimonio se celebra frente a dos testigos, que deben ser obviamente mayores de edad, para que puedan tener la capacidad de dar fe de la unión que se está celebrando. Entonces el alcalde celebra el matrimonio civil o el funcionario público autorizado. Ahora, este matrimonio civil sí genera efectos jurídicos, por ejemplo, con los bienes que se van a comprar, con las deudas, con el dinero del hogar, la responsabilidad para con los hijos, la representación en el hogar, va a generar efectos jurídicos este matrimonio civil, ¿no? Efectos contemplados en la Constitución, por ejemplo, en las leyes también, especialmente en el Código Civil, todo ello. Entonces, el matrimonio civil sí genera efectos jurídicos y está sujeto a nuestras leyes, que va a partir y todo parte desde nuestra constitución política.
A diferencia ya del matrimonio religioso, ¿no? Donde ya es en la iglesia, en la catedral, en la parroquia, ¿no? Ese es el matrimonio que se celebra entre el sacerdote o párroco de la localidad también. ¿Por qué menciono de la localidad? Porque, por ejemplo, si mi domicilio está en Trujillo, debo contraer matrimonio en Trujillo, ¿no? Si el de mi pareja está, por ejemplo, en Lima, puedo contraer matrimonio en Lima o en Trujillo. No hay inconveniente en eso, pero debe ser de la localidad. Entonces, el matrimonio religioso se celebra ante el sacerdote o párroco, ante los ojos de Dios. Ahora, este matrimonio no genera efectos jurídicos. Si únicamente una pareja se ha casado por un matrimonio religioso, no hay efectos sobre los bienes, no hay efectos de repente en la representación del hogar a nivel de nuestra normatividad peruana, porque el matrimonio religioso está sujeto a las leyes de la Biblia. Y de manera general, para hacer una diferencia, por ejemplo, entre el civil y el religioso, el matrimonio civil se puede acabar por la figura del divorcio, ¿no? Si alguien decide divorciarse, el matrimonio va a concluir. Pero el matrimonio religioso no cuenta con la figura del divorcio, incluso no permite la separación. Por eso que es una unión de por vida, es una pareja de por vida. Pero sí hay una excepción donde el matrimonio religioso, es decir, la iglesia, va a aceptar la separación. Esa excepción es un caso muy peligroso. ¿Por qué? Porque el matrimonio religioso va a concluir cuando uno de los esposos, eh, de cierta manera, atente contra la vida de su pareja y de sus hijos. Es decir, si Juanito y Juanita están casados y tienen 2 hijos, y Juanito todos los días intenta matar a su esposa y a sus hijos, y se han casado por la vía religiosa, Juanita puede solicitar la separación de esa unión. ¿Por qué? Porque se va a preservar la vida, no se va a esperar a que de repente muera alguien para que recién se separe la unión del matrimonio religioso. Esa es la única excepción. Luego sí no se puede terminar el matrimonio religioso por otras causas, excepto la muerte, claro está, ¿no? Luego tenemos el matrimonio por inminente peligro o matrimonio in extremis. Esto es una figura muy especial, son algo no muy comunes porque cuando lo voy a explicar vamos a ver que no se desearía eso. Se celebra ante el párroco o ante el médico por las circunstancias. ¿Por qué? Porque uno de los esponsales, ya vimos que el esponsal es aquel que está un poco antes de contraer matrimonio y que ha prometido matrimonio de manera recíproca. Uno de los esponsales se encuentra en peligro de muerte. Por eso es que este matrimonio no se da mucho, ¿no? Porque no vamos a desear que nuestra pareja esté en peligro de muerte para poder casarnos. Cuando uno de los futuros esposos o uno de los esponsales está en peligro de muerte y están frente al párroco o de repente fue llevado a un establecimiento de salud y está frente al médico, el esponsal que está en peligro inminente de muerte con el esponsal que está bien, obviamente, ellos pueden celebrar su matrimonio. El párroco o el médico no van a decir ya yo los caso y punto. Lo que van a hacer el párroco y el médico es observar que los esponsales están diciendo sí, acepto, quiero casarme. Entonces el párroco y el médico son conscientes de que, los esponsales han expresado su voluntad de querer contraer matrimonio. En algunos casos, el cónyuge que está en peligro de muerte puede fallecer o puede recuperarse, pero en ese estado ellos están con toda la intención, porque es voluntario, de contraer el matrimonio. Entonces, el párroco y el médico van a observar la manifestación de voluntad de ellos. Y una vez que tiene la manifestación de voluntad de las personas que quieren contraer matrimonio y uno de ellos está en peligro de muerte, el párroco y el médico tienen un año para que puedan inscribir eso en el registro correspondiente. Es decir, un año para que puedan expresar ante el registro que los esponsales expresaron la voluntad de querer contraer matrimonio. Y ahí sí genera efectos jurídicos, a pesar de que a pesar de que es en presencia del párroco o del médico, no de un funcionario público. Este matrimonio sí va a generar efectos jurídicos porque va a ser inscrito en el registro correspondiente y va a tener efectos de las leyes peruanas. Eso es el matrimonio por inminente peligro o in extremis. Luego tenemos el matrimonio por apoderado. Es una figura que de repente la mayoría no desea usar, pero está en nuestra legislación. Se celebran, vamos a ver acá, el matrimonio por apoderado, ¿quiénes lo celebran? Un esponsal, tenemos, ¿no? A un esponsal varón, a un esponsal mujer. Supongamos que el esponsal varón no puede estar el día de la celebración del matrimonio.
va a estar de viaje, no, pero cualquier situación, pero él no puede estar el día del matrimonio. Pero ellos quieren casarse esa fecha, quieren que su boda sea esa fecha. Entonces el esponsal o el futuro cónyuge que no estará el día de la boda, para que la boda sea ese día, ¿qué puede hacer? Él puede nombrar un representante para que vaya, firme el acta de matrimonio y contraiga matrimonio, se dé la celebración del matrimonio, porque ese representante, como ya lo habíamos dicho, que mencionará, vengo en nombre y representación de fulano de tal. Entonces, de cierta manera, el matrimonio se va a celebrar entre un esponsal y un tercero ajeno a la relación. Y ese tercero ajeno a la relación simplemente se va a limitar a lo que diga el poder. Y obviamente el poder nos va a mencionar que él va a firmar el acta en manifestando la voluntad del esponsal, que no puede estar presente. Y en el acta se va a adjuntar el poder que le otorgó dicha facultad, porque no se trata solamente de decir, oye, mira, yo no puedo estar, pero anda tú, firmas y ya, y ahí, no, eso no se puede dar. El poder que se otorga debe tener una calidad de escritura pública, es decir, aparte de ser legalizado por el notario público debe inscribirlo en su libro, en su registro. Una vez que el notario tiene inscrito en su registro el poder, él ya va a poder acudir al matrimonio para que pueda manifestar la voluntad por el esponsal que no está presente. Pero ese poder no es indefinido, ese poder va a tener una duración de 6 meses, como la mayoría de poderes, ¿no? Entonces, estas son las clases de matrimonio. Si existen dudas, ya saben, en el chat pueden preguntar, no hay inconveniente en eso. Luego tenemos el régimen patrimonial. Luego de casarse, les decía, ¿no? Se generan efectos con los bienes, con el patrimonio. Por eso hablaremos del régimen patrimonial. Antes de la celebración, los esponsales pueden elegir qué régimen patrimonial pueden tener, porque existen dos: el régimen de sociedad de gananciales y el régimen de separación de patrimonios. El de separación de patrimonios ya su mismo nombre lo indica, ¿no? Pero lo vamos a desarrollar de igual manera. ¿Qué sucede con el régimen de sociedad de gananciales? Ahora me parece que hay una participación. Me dicen que no sale la diapositiva. Uy, a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver de compartir de nuevo. Ahora sí pueden visualizar la diapositiva o todavía hay complicaciones. Si se puede visualizar, por favor, o de repente aún hay complicaciones para eso. Vamos a ver. Compartir la pantalla de nuevo. Esperemos que sí se pueda visualizar. Su compañero Luis decía que no se podía. A ver. Ya está. Entonces, miren. Les decía, ¿no? El régimen de sociedad de gananciales es un régimen por defecto. Es decir, no debo hacer nada. Yo me caso y ya estoy en este régimen. Y es el régimen donde existen bienes propios y bienes de la sociedad. Los bienes de la sociedad también son llamados bienes sociales. Y su misma expresión los define, ¿no? Bienes propios, bienes de cada cónyuge, bienes del esposo, bienes de la esposa, bienes personales o personalísimos de cierta manera. Y los bienes de la sociedad son bienes en los que el esposo y la esposa tienen la participación de igual manera. Como les decía, este régimen de sociedad de gananciales es por defecto, es automático. Si bien es cierto, se debe decidir antes del matrimonio, pero no se hace nada. Y una vez que contraes el matrimonio, tú ya estás en este régimen de sociedad de gananciales. Por lo que dicen que sí se ve muy bien. Ya está. Entonces, acá tenemos, no es un régimen por defecto, es un régimen automático. Estoy acá. Y vamos a ver cuáles son los bienes propios y los bienes sociales, ¿no? Cómo podemos diferenciar. Por ejemplo, los bienes propios son los que se aportan al inicio. Si antes de contraer matrimonio yo tenía un televisor, contraemos matrimonio, ese televisor lo llevo al hogar, ese televisor sigue siendo mío, porque lo aporté al inicio del régimen, al inicio de la relación. Es decir, lo que yo tenía antes y lo llevo a la unión de esposos, esos serán bienes propios. También los que se obtienen gratuitamente, independientemente si antes del matrimonio o después del matrimonio obtuve bienes de manera gratuita, si los obtengo de manera gratuita, gratis, o me los encontré de repente, esos sí son bienes propios. No hay discusión alguna. Las indemnizaciones, si un día estoy de repente caminando por la vereda y un conductor en estado de ebriedad me atropella, ¿no? Y se me rompe una pierna, voy al hospital, pago los gastos médicos.
pero aparte, él debe pagarme una indemnización por el daño. Ese dinero que reciba o esos bienes que reciba serán bienes propios, productos de indemnizaciones por accidentes o de repente un seguro de vida, los daños personales, todo ello. Los derechos de autor y de inventor. Si soy escritor y logro obtener una obra, la publico, los derechos de esa obra son completamente propios. Son propios los derechos de la obra. O si logro inventar un bien o algo, los derechos de autor son completamente propios. No hay ninguna distinción. También tenemos a los bienes para el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, los que se dedican o los que estudiaron estomatología, ¿no? Los dentistas. Ellos tienen todo un equipo para que puedan hacer su trabajo. Todo ese equipo es considerado bien propio. Por ejemplo, ¿no? Los médicos tienen su- sus herramientas para poder realizar su actividad. Todas ellas son bienes propios. Los abogados, por ejemplo, tendrán sus libros, ¿no? Esos son bienes propios. Todo lo que utilices para la actividad, para tu profesión, para tu trabajo, son bienes propios. Las acciones y participaciones que se distribuyen de manera gratuita. Las acciones son el capital de las sociedades anónimas y las participaciones son el capital de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Son acciones, es decir, porcentajes de las partes de una empresa. Y si yo obtengo acciones de manera gratuita, esas acciones son mías, son bienes propios. Los vestidos u objetos de uso personal, la ropa, tu cepillo de dientes, tus perfumes, tus zapatillas, todos los objetos de uso personal son bienes propios. Eso ya se entiende, ¿no? Ni siquiera se debería mencionar. La renta vitalicia a título gratuito también, ¿no? De repente si yo obtengo un dinero de manera consecutiva y todo es de manera gratuita, de repente tengo un primo muy adinerado que me envía $2,000 todos los meses. Yo no se lo pedí, no estoy trabajando para él, no es mi remuneración, pero él me envía $2,000 todos los meses. Ese dinero será bien propio. Ahora, cuando pasamos a los bienes sociales, en el Código Civil es un poquito especial al inicio, ¿no? Porque nos dice, son bienes sociales todos los no propios. Pero ahí nos deja un poco de duda, ¿no? Pero aún así desarrolla un poquito. Los que los cónyuges adquieran por su trabajo, industria, es decir, si trabajando tengo un salario, un pago, ese salario será bien social. Por ejemplo, ¿no? Hace un momento decíamos que los derechos de autor o de inventor son bienes propios. Claro que sí, si yo soy un escritor y tengo una obra, logro publicarla, los derechos de autor son míos, pero lo que gane por la venta de la obra ya será bien social. También decían, ¿no? Que los artefactos para la profesión son bienes propios. Perfecto, son bienes propios. Pero lo que gano ejerciendo la profesión son bienes sociales. ¿Qué más? Los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y de las rentas de los derechos de autor y de inventor. Acá están, ¿no? Los ingresos de los derechos de autor y de inventor son bienes sociales. Los frutos y productos de todos los bienes propios. Algo bien sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si yo antes de contraer matrimonio tenía mi empresa? Logro contraer matrimonio. La empresa es mía porque la tenía antes. Pero lo que gane con la empresa, los productos, los frutos de la empresa serán bienes sociales. O sea, simplemente se limita al derecho de propiedad. Luego tenemos los edificios construidos a costa del caudal social, ¿no? De repente, si los esposos deciden construir su casa, obviamente esa casa será bien social de ambos cónyuges. Entonces, esto es de manera sencilla para poder entender el régimen de sociedades gananciales, bienes propios y bienes de la sociedad. Luego tenemos el régimen de separación de patrimonios. Acá sí ya su nombre lo indica, ¿no? Solo existen bienes propios. Cada cónyuge con sus bienes, cada cónyuge con sus deudas, todo por separado. Por eso decimos que solo existen bienes propios. Ahora, este régimen de separación de patrimonio sí debe ser solicitado, debe ser tramitado antes de contraer el matrimonio. También se puede hacer dentro, ¿no? Pero lo ideal sería lo ideal sería hacerlo antes de contraer el matrimonio. Entonces se solicita por escritura pública ante el notario. Se escribe en el registro personal y debido a ello cada cónyuge conserva la plenitud de la propiedad, de la administración y de la disposición de sus bienes. Si antes de casarme tengo mi empresa y me caso bajo el régimen de separación de patrimonios,
la empresa seguirá siendo mía y lo que gane de la empresa también seguirá siendo mío. Pero si me caso y a mi empresa le va mal y tengo deudas, las deudas sí son mías nada más y debo asumirlas yo, porque estamos en un régimen de separación de patrimonios. Ahora, esto aplica tanto para bienes presentes como bienes futuros. Mientras dure el régimen, no importa si compraste bienes antes del matrimonio o después del matrimonio, esos serán bienes propios. Y si adquiriste deudas antes o después del matrimonio, esas serán deudas propias también. Cada cónyuge responde por sus deudas, ¿no? Con sus propios bienes. Si hay que embargar, solamente se tocarán los bienes del cónyuge afectado, más no otro cónyuge. Pero eso sí, los hijos se benefician por igualdad o con igualdad de tanto de los bienes del padre como de la madre. Ahí no hay distinción alguna. Incluso al momento de heredar también ahí no hay distinción alguna. Se hace un solo caudal. Ahora, ya vimos el régimen de sociedad de gananciales y el régimen de separación de patrimonios. La idea es que se entendió perfecto, pero ¿cuándo termina la sociedad de gananciales? ¿Y cuándo termina la separación de patrimonios? ¿Cuándo se extinguen? ¿Cuándo le ponen fin a esa sociedad, a ese régimen patrimonial? Por ejemplo, ¿cuándo se da el fin o extinción de la sociedad de gananciales? Por invalidación del matrimonio. ¿Cómo así por invalidación? Si el matrimonio no cumplió con todos los requisitos, nunca se dio, nunca fue válido. Y dicho régimen nunca existió. Por eso ahí, hasta ese momento se suponía que sí existía, pero como el matrimonio fue inválido o se invalidó el matrimonio, eh, no existe. Se termina el régimen de sociedad de gananciales. Solamente hay bienes propios. Por divorcio, obviamente, el divorcio termina con el vínculo matrimonial. También se termina el régimen de sociedad de gananciales. Por muerte de uno de los cónyuges, también de igual manera. Ya no existe una relación porque solamente queda un cónyuge, ¿no? Entonces se acaba la sociedad de gananciales, solo quedan bienes propios del cónyuge y el cónyuge hereda todo lo que tenía el cónyuge que acaba de fallecer. Por cambio de régimen patrimonial, aquí estaba lo que les decía, si uno al momento de contraer matrimonio no elige ningún régimen patrimonial, por defecto le va a tocar la sociedad de gananciales. Pero si dentro del matrimonio decide firmar la separación de patrimonios, entonces lo pueden hacer, no hay problema, se hace el trámite, ambos manifiestan su voluntad de querer estar en un régimen de separación de patrimonios y se cambia de régimen patrimonial, terminando con la sociedad de gananciales. También tenemos por la separación de cuerpos. La separación de cuerpos es un concepto que lo vamos a explicar en la diapositiva siguiente, no hay problema ahí. Y por la declaración de ausencia. No se preocupen por la separación de cuerpos, en la diapositiva siguiente la vamos a explicar y van a entender por qué también acaba con la sociedad de gananciales. Por la declaración de ausencia. Es decir, la declaración de ausencia sería casi un equivalente a decir que ha fallecido el cónyuge, ¿no? Porque no se le encuentra y por la declaración de ausencia hasta se puede emitir un acta de defunción, porque no logra aparecer, no hay ningún registro a nivel nacional o internacional de la persona. Entonces, por la presunción, si no hay prueba en contrario, se presume que ha fallecido, ¿no? Entonces también se acaba el régimen de sociedad de gananciales. Ahora, ¿cuándo se termina o se extingue la separación de patrimonios? Como pueden observar, son los 4 primeros supuestos que vimos al inicio. Solamente la única diferencia es que para acabar con la separación de patrimonios no se, no se considera la separación de cuerpos ni a la declaración de ausencia. ¿Por qué? Porque ya existían bienes propios desde el inicio, ¿no? Si el matrimonio nunca fue válido, también se acaba la separación de patrimonios. Por divorcio, de igual manera, se termina, por muerte de uno de los cónyuges también, o por cambio de régimen patrimonial. Si te haces separación de patrimonios y quieres ser una sociedad de gananciales, no hay problema también, pero ahí sí ya puedes tramitar, no va a ser por defecto automático. Ahí sí debes tramitar todo ello. Acá tenemos los conceptos importantes, ¿no? Vamos a empezar con la separación de cuerpos para no romper la hilación de la idea anterior, ¿no? Luego vemos el servinacu y el concubinato y la unión de hecho. Miren, ¿qué viene a ser la separación de cuerpos? En la separación de cuerpos se entiende como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque se suspende la convivencia, se suspende la cohabitación. Si yo tengo un hogar y vivo con mi esposa y se da la separación de cuerpos, ya no voy a convivir en el mismo hogar con mi esposo o con mi esposa. Vamos a vivir en casas separadas, por decirlo así. Pero eso no quiere decir que nos hemos divorciado. Eso no quiere decir que el matrimonio ya se ha terminado. Simplemente se ha suspendido
la cohabitación, se ha suspendido la convivencia, pero el vínculo matrimonial subsiste. Estamos casados todavía, pero se ha suspendido la cohabitación. Yo no tendré participación en el hogar, mi esposa tampoco tendrá participación en el hogar de manera mutua conmigo, ¿no? O yo con ella, ¿no? Entre los esposos. Si yo compro algo estando en separación de cuerpos, pues será para mí. Si gano algo también, ¿no? Por eso es que se acaba la sociedad de gananciales, porque no están en el hogar, no están beneficiando a la familia de manera directa. Por eso la separación de cuerpos le pone fin a la sociedad de gananciales. Pero recuerden que la separación de cuerpos implica el hecho de ya no vivir juntos, no convivencia, pero el vínculo del matrimonio sigue subsistiendo. Luego tenemos acá conceptos muy importantes, ¿no? Que de repente han observado en algunas prácticas o lo han escuchado, ¿no? Tenemos al Servinacuy. ¿Qué vendría a ser el Servinacuy? El Servinacuy es una figura que ya tiene un tiempo considerable, o bueno, viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. ¿Cómo así? Por ejemplo, a modo de historia, ¿no? Para que se pueda entender, en la época del incanato, ¿qué sucedía? En la época del incanato sabemos que el Inca podía llegar, podía llegar a una localidad, ¿no? El Inca llegaba a la localidad y observaba que los miembros de la localidad, de la comunidad, habían trabajado, habían desarrollado todo, ¿no? Perfectamente para recibir al Inca y todo ello. Entonces el Inca era el calificado para hacerle Servinacuy, o como podemos decir acá, matrimonio de prueba. ¿Qué hacía? El Inca llamaba a un varón y a una mujer y les decía que ellos iban a hacer el Servinacuy, es decir, ellos tenían que convivir, vivir en un mismo hogar y tener la vida de esposo y esposa, pero no estaban unidos de manera indefinida, simplemente que era un matrimonio de prueba para ver si funciona, pero tú no elegías a tu pareja, sino el Inca la elegía para ti. Por eso decimos que es una institución prematrimonial, porque el Inca formaba varias parejas y esas parejas estaban en la obligación de tener una vida de esposo y esposa para ver si funciona. Obviamente en unas pudo funcionar, en otras no pudo funcionar. Por eso que el Inca regresaba después de un tiempo, llamaba a las parejas y él preguntaba, ¿no? ¿Están cómodos? ¿Funciona? ¿Hay una unión? ¿O de repente no se quieren ni ver? Si la pareja decía que sí funciona, que ellos han logrado tener una vida agradable entre ellos, se entiende, el Inca ahí los unía y ahí ya ellos tenían un lazo, que sería equivalente al matrimonio ahora, ¿no? Pero en otras parejas no funcionaba, entonces el Inca con las parejas que no funcionaba, como que chocolateaba de nuevo y volvía a formar parejas que estaban en la obligación de tener vida de esposo y esposa. Por eso decimos que el Servinacuy es un matrimonio de prueba, ¿no? O una institución prematrimonial, porque no se daba como matrimonio, es un matrimonio formal, sino que era una prueba, ¿no? Vamos a ver si funciona, decir. Luego eso evolucionó con todas las llegadas de los españoles y todo ello, y pasó a ser llamado concubinato, ¿no? Los concubinos, los que viven teniendo la vida de esposo y esposa, pero no se han casado. Y en la actualidad, en nuestro Código Civil, está con el nombre de unión de hecho. La unión de hecho equivale a decir concubinato. ¿Y qué viene a ser la unión de hecho? Si se dan cuenta, se va a parecer a la figura del matrimonio. ¿Por qué? Porque nos dice que es la unión voluntaria entre un varón y una mujer, pero sin contraer matrimonio. Es decir, el varón y la mujer pueden vivir bajo el mismo techo. Pueden tener la vida de esposo y esposa, pueden tener hijos, pero no están casados ni ante los ojos de Dios, ni ante la ley, ni ante las leyes peruanas. Pero ¿qué sucede? Si esta unión de hecho o si este concubinato dura más de 2 años, si dura más de 2 años, se generan efectos matrimoniales. ¿Qué efectos matrimoniales? Se generan, por ejemplo, los efectos de la sociedad de gananciales. Si tú has vivido con tu pareja por 2 años con la vida de esposo y esposa, se genera la sociedad de gananciales, es decir, bienes propios y bienes de la sociedad, bienes de cada cónyuge y bienes de ambos, ¿no? Entonces es una figura que de todas maneras no te puedes escapar un poco de lo que genera el matrimonio, porque pasados los 2 años se generan esos efectos. Luego por acá tenemos al fin o extinción del matrimonio. ¿Cuándo va a terminar el matrimonio, no? Cuando vamos a ver los supuestos, cuando se acaba.
Uno de los supuestos muy resaltantes y que es obvio es la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Si acaba uno de los cónyuges, ya no puedo decir hoy estoy casado, ¿no? Ahí se ha terminado el matrimonio. Por declaración de muerte presunta también, lo que decía con la declaración de ausencia, ¿no? Ahí casi pareció a la muerte, no se sabe con certeza, así que se le declara muerto. Por divorcio también una institución jurídica para poder terminar el matrimonio y también un divorcio, pero ya por mutuo acuerdo, una separación por mutuo acuerdo. La diferencia con el divorcio podría darse en que muchas veces el divorcio no se da por mutuo acuerdo, ¿no? O a una especie de telenovela, ¿no? No te voy a dar el divorcio, bla, 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 algo así, ¿no? Pero si así es por mutuo acuerdo, ya es una separación un poco más fácil, no es muy complicada, se puede llegar a concluir de manera más rápida. Entonces, con eso terminamos lo que viene a ser el matrimonio. Ahora, respecto a la adopción, vamos a ver algunos aspectos muy importantes que también son motivos del prospecto. Por ejemplo, la adopción viene a ser una ficción de ley. ¿Qué quiere decir una ficción de ley? La ley nos da la facultad de tener ciertas atribuciones que no tenemos de manera inherente, como así. La ley, hay una frase muy conocida, ¿no?, en el mundo del derecho que explica esto. Y es la que está acá, ¿no? Que dice, la ley hace hijo a quien la naturaleza no lo hizo. Es decir, si yo adopto un hijo, perfecto, la ley me hizo su padre. O la ley hizo que esa persona sea mi hijo, sea mi hija. ¿Por qué? Porque la naturaleza no lo hizo, no pude procrear, no pude engendrar al pequeño o a la pequeña, ¿no? Por eso la ley hace hijo a quien la naturaleza no lo hizo. Por eso decimos que es una ficción de ley. Y la adopción fue regulada para proteger a los niños que quedaban sin la protección de sus padres, ¿no? Obviamente que deben existir protocolos de seguridad para que se pueda dar la adopción, ¿no? Pero nuestro Código Civil contempla ciertos requisitos que vamos a ver acá. Por ejemplo, respecto al adoptante. Si yo quiero adoptar un niño, ¿qué debo cumplir? Debo tener una solvencia moral y una solvencia económica. Respecto a la solvencia económica, se debe entender que debo tener el dinero para poder darle lo necesario y de repente un poco más al hijo que voy a adoptar. Tengo que darle alimentación, salud, vivienda, educación. De la institución que me brinda al pequeño, debe tener la seguridad de que conmigo va a estar bien en el hecho de la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Con la solvencia económica. Y también la solvencia moral tiene que ver muchas veces con el hecho psicológico del adoptante, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo antecedentes por trata de personas? En la vida me van a dejar adoptar a un pequeño, una pequeña, ¿no? O tengo antecedentes por violencia familiar de repente, o por robo, por hurto, ¿no? Entonces, debo tener una solvencia moral, debo ser alguien calificado para poder adoptar a un pequeño. Si quiero adoptar, ¿cuántos años debo tener? Antes de ver la edad del adoptante, debemos saber que el trámite para la adopción, si yo quiero adoptar, lo puedo realizar desde los 25 años. Lo puedo realizar desde los 25 años. Ahora sí, ¿cuál es la edad del adoptante? ¿Cómo se calcula? Porque va a depender de la edad del niño que quiera adoptar o niña que quiera adoptar. Por ejemplo, EA, que es la edad del adoptante, es igual a ¿qué? A los 18 años, que son la mayoría de edad, más la edad del futuro adoptado o la edad del adoptado. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero adoptar a un niño de 5 años, será 18 más 5 son 23. Pero o sea, esos 23 son como referencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que debo tener 25 para poder empezar los trámites de adopción. Pero ¿qué pasa si quiero adoptar a un niño de 10 años? 18 más 10 son 28 años. Debo tener 28 años para poder adoptar a ese niño. Entonces, esa es la fórmula para encontrar la edad del adoptante. Pero también tengan en cuenta que la edad para hacer el trámite de la adopción es desde los 25. Es decir, si quiero adoptar a un niño de 2 años, no lo voy a adoptar a los 20, no se puede desarrollar eso, ¿no? Se va a poder desde los 25. Ahora, si yo como adoptante soy casado, mi cónyuge debe dar su asentimiento, debe manifestar su voluntad también de querer al pequeño, o la pequeña. Si el adoptante es concubino también, si vivo bajo el concubinato, unión de hecho, mi pareja, mi concubino, concubina también debe dar su asentimiento, su voluntad. También deben prestar su manifestación ahí.
¿Y qué pasa si yo quiero adoptar a un niño que tiene a sus padres con vida, ¿no? Que si acá dice, ¿no? Que asistan los padres del adoptado, que asistan los padres del adoptado si estuviese bajo la patria potestad. ¿Cómo así? Que asistan los padres del adoptado si estuviesen bajo la patria potestad. Es decir, si el niño o niña que yo quiero adoptar está con sus padres aún, los padres deben dar la manifestación de voluntad de que me van a entregar a su hijo o hija, ¿no? Bajo la figura de adopción. Lo que sería como Matilda, ¿no? Por ejemplo, ahora respondo a tu pregunta, Reyes, lo que sucedía con Matilda, ¿no? Cuando la maestra adopta a Matilda, para los que han visto la película, estoy seguro que la mayoría, Matilde estaba bajo el cuidado de sus padres, ¿no? Un cuidado muy bueno, pero ella estaba bajo el cuidado de sus padres. Y ellos firmaron los papeles de adopción y la maestra adoptó a Matilde. Ahí está la ficción de ley, ¿no? La ley hizo hijo a quien la naturaleza no lo hizo. Por acá Daisy nos dice, y cuando quiero adoptar a un bebé recién nacido, de igual manera, ¿no? No, de repente no tendrá años, tendrá meses. Respecto a la edad, se entendería que a los 18 puedo adoptar, pero no es cierto. Tengo que esperar los 25. Debo cumplir todos los requisitos. Obviamente que si es un pequeño y si es un recién nacido, debo tener un poco más de requisitos ya de manera personal para poder atender a ese pequeño. Sí se puede dar, sí, pero debo tener mayores requisitos, ¿no? Ya esos son trámites internos. Porque en la mayoría de casos de repente los bebés recién nacidos no son muy vistos para la adopción. Eso sería, ¿no? El trámite es igual, no hay problema en eso. Entonces, con esto espero que se haya logrado entender la adopción. Si tienen preguntas o alguna duda de repente, algo no se entendió bien. Por acá tenemos una participación, me parece. A ver, si a un adoptante tiene tanto solvencia moral y solvencia económica, pero es soltero. Aquí muy buena pregunta. Como el Código Civil habla del esposo, habla del concubino, no quiere decir que debes estar casado para poder adoptar. Una persona si es soltero o si no tiene una pareja, puede adoptar, no hay ningún problema en eso. No existen impedimentos. El hecho de que diga que si el adoptante es casado, debe tener el consentimiento de su esposo, no quiere decir que debes tener pareja para adoptar. Puedes adoptar siendo un varón solo, una mujer que no tiene pareja, no hay problema en eso. Puedes adoptar de igual manera, debes cumplir con los requisitos, sí. Acá dice, si en caso el adoptante es casado, ¿no? Porque no es una obligación de todos el contraer el matrimonio. O incluso puedes estar bajo el concubinato también. No hay dificultad en eso. Puedes adoptar estando soltero. ¿Alguna otra duda o interrogante de repente que tengan? A ver por acá. Bueno, su compañero nos dice gracias, muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? No hay más inquietudes. Voy a comentar algo, no sé qué, no quedó claro de repente. ¿Alguna otra duda? No hay participaciones. Bueno, entonces, si no hay dudas, de repente en la práctica se generan algunas también. Vamos a empezar a trabajar lo que es la práctica. Yo tengo la práctica aquí, ¿no? Ustedes también me parece que ya tienen la práctica. Vamos a ver, ya saben, ustedes en el chat pueden responder, ¿no? Simplemente deben decir 1, 2, 3 y ahí al costadito la clave, ¿no? 1, F, 2, Z, ¿no? Algo así. Para poder saber a qué pregunta se refieren, porque a veces me dicen la clave, pero de repente avanzamos y ustedes me dicen la clave de la pregunta anterior y así. Vamos a ver, ¿no? En la uno, a ver, ¿qué nos dice en la uno? Nos dice forma, unión u hogar de la convivencia estable entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, la cual si dura más de genera la sociedad de gananciales entre los convivientes o genera efectos matrimoniales. Esto ya lo habíamos hablado, la forma de hogar o unión de hecho. Esto vendría a ser la forma de hogar, la forma de unión o hogar de hecho, ¿no? Y que si se da por más de 2 años genera los efectos matrimoniales que vendrían a ser la sociedad de gananciales respecto a los bienes que ya habíamos explicado, ¿no? Por acá me dicen 1C, me dice muy bien. A ver, la 2, la B me están diciendo, vamos a ver. Tipo de matrimonio celebrado ante un sacerdote sin observar formalidades de rigor por encontrarse uno de los contrayentes en eminente peligro, ¿no?
Eso viene a ser el matrimonio in extremis. Ese viene a ser el matrimonio in extremis. Muy bien. 2B, muy bien. Está sencillo. Y eso ha sido preguntado en 2020, miren, para letras. Es sencillo. 3. Carmen y Milagro son bisnietas de Don Carlos. ¿Qué grado de parentesco, cuál será el grado de parentesco respecto a él? Tercer grado, ¿no? Porque padre e hijo primero, abuelo nieto segundo, bisabuelo bisnieto o bisnietas, tercer grado. Muy bien, muy bien. La 3C. 4. ¿Cuál sería el grado de parentesco entre usted y su suegra? A ver, esto sería un parentesco por afinidad. Por afinidad. Y sería como el suegro yerno o la suegra y el yerno. Esto es primer grado por afinidad. Es primer grado por afinidad. En las diapositivas anteriores de la clase anterior yo les di el ejemplo del suegro y yerno. Pero también puede ser suegra, ¿no? No hay problema en eso. 6. Uy, parece que acá el 5 se comieron el 5. A ver, 6. O me parece que ustedes lo tienen correctamente numerado, ¿no? Bueno, a ver, vamos con esta pregunta, vamos con esta pregunta. El parentesco consanguíneo entre el tío y el sobrino. El parentesco consanguíneo entre el tío y el sobrino. A ver, me parece que ustedes lo tienen numerado, yo voy a ir corrigiendo acá. Esta es la 5. Esta sería la 6. Ya está. El parentesco consanguíneo entre el tío y el sobrino. ¿Qué grado tiene? A ver, la 5, ¿qué nos dicen en la 5? El parentesco entre el tío y el sobrino. Recuerden, esto es un parentesco consanguíneo en línea colateral. En segundo grado teníamos a los hermanos. En tercer grado al tío y al sobrino, ¿no? Muy bien, la C, muy bien. La 6. El Código Civil regula las siguientes clases de parentesco. Esto es bien fácil, ya lo habíamos visto también. El consanguíneo, por acá, el por afinidad y el civil. 2, 3 y 4, ¿no? Por acá nos dicen la C, muy bien, 2, 3 y 4. Ustedes los tienen correctamente numerados. Acá hubo un error, me parece 7. Esta sería la 8. Esta de acá sería la 9, correcto. Por acá tendríamos la 10. Ya está, vamos avanzando a ver. En la pregunta 7, ¿qué nos dice la 7? Cuando la familia está formada por padres e hijos, además por otros familiares, tíos, sobrinos, abuelos, etcétera, se le conoce como familia ¿qué? No podemos hablar de una familia nuclear porque hay más que padres, hay más que los padres y los hijos. Extensa, agregada, no porque no haya agentes externos. Todos son dentro de la familia. Completa. Aquí estamos hablando de una familia extensa, ¿correcto? Sería 7C. 7B, perdón, 7B. 8. Son fines fundamentales del matrimonio. Acá estaba lo que les decía, ¿no? Según el Código Civil, es hacer bien en común. Por acá, perpetuar especie humana, permitir la adopción. No, ya vimos que una persona puede adoptar no estando casado, ¿no? No es un requisito muy esencial. Desarrollo lucrativo, no contraemos matrimonio para tener un patrimonio muy elevado. Perfeccionamiento espiritual también estaría considerado, pero acá tenemos que es 1 y 2. Muy bien, 8A, 8A, muy bien. 9. El médico está facultado para celebrar el matrimonio. Esto ya lo habíamos visto también. El matrimonio in extremis, ¿cierto? Matrimonio in extremis, por las circunstancias. Muy bien, en la 10 que tenemos en la 10, la curatela es A, así como en la curatela teníamos al interdicto. Uy, acá me dicen cierto, muy bien, Alonso, muy bien. Nos dicen son ciertas, excepto, ¿no? Entonces acá sí ya sería 3 y 4. Muy bien, Alonso, muy bien. Son 3 y 4 acá. Porque si de cierta manera la 5 es correcto, pero si nos pedirían las verdaderas, estamos obligados a marcar 1 y 2, porque son las que tienen la mayor porcentaje de correctas, ¿no? Y no está considerando la 5, pero como nos piden las falsas, la 5 sí es, y sería 3 y 4. Muy bien, muy bien. En la 8, la C, en la 8, la C, 9D, vamos por la 10, nos dice, la curatela es a interdicto, así como la tutela es a pupilo, ¿no? Muy bien, ya lo habíamos desarrollado. A ver, el señor Michael desea adoptar a un menor de edad de 12 años. ¿Cuál es la edad mínima que exige la ley? Si son 12, se le sumamos la mayoría de edad. 12 más 18, muy bien, por acá me dicen la 11. 11 la C, ¿cierto? 12 más 18, ahí está. 12 más 18, 30 años para que pueda adoptar. Muy bien. La 12, vamos con la 12. ¿Qué nos dice la 12? Una familia constituida por una pareja de cónyuges de esposos más sus 8 hijos. ¿Qué clase de familia es?
Es nuclear, ¿cierto? No tenemos que tener como resultante el número de hijos. Si es solo padres e hijos, seguirá siendo nuclear. A ver, por acá vamos a ver. Esta sería la número 13. Por acá tendríamos la número 14. Por acá la número 15. Ahí está, ahí está. La 13, ¿qué dice? Darío Hermosa, estudiante de la UNT, desea saber qué grado de consanguinidad tiene con la hermana de su madre, doña Alegría Terrones. ¿Quién viene a ser la hermana de su madre? Su tía, ¿cierto? La hermana de su madre viene a ser su tía. Entonces, la relación es de tío-sobrino. Y más arriba habíamos visto que tío-sobrino es de tercer grado. Muy bien, muy bien. Muy bien. La relación, la 13 es tío-sobrino. 14. La separación convencional actualmente se puede realizar de manera rápida ante los trámites de manera rápida o acelerada. La mayoría de veces no están en el Poder Judicial porque demora. Pero sí ante el notario público tiene ciertas facultades respecto a esto y lo puede acelerar el trámite. No hay problema en eso. Vamos a ver acá la tutela que veíamos la vez pasada. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se extingue la tutela? ¿Cuándo termina? Si muere el menor, obviamente que termina la tutela. Si muere el menor, termina la tutela. La 1 sí es. Ingresar al menor bajo la patria potestad. También, si los padres logran regresar, se logran rehabilitar de su incapacidad, el menor va a regresar bajo la patria potestad y la tutela se acaba. Si llega el menor a los 18, también ya vimos que la tutela es para los menores de edad porque va a suplir a la patria potestad que es para menores de edad. Cesar incapacidad del menor también a los 18 años, pero también si él es padre antes de los 18 o logró tener un título profesional antes de los 18, si esa es su incapacidad. Ahí está. Cesar la incapacidad del padre o de la madre, ¿no? Acá les decía, los padres ya vuelven a estar aptos para poder cuidar a su hijo menor de edad. Regresa bajo la patria potestad y se acaba la tutela. Acá la clave son todas las anteriores, todas. La E, ¿cierto? Muy bien. La última nos dice, César quiere adoptar a Magali, quien tiene 7 años de edad. ¿Cuántos años deberá tener él como mínimo para poder adoptar? Si tiene 7 y le sumamos la mayoría de edad, sería, muy bien, sería 7 más 18 son 25 años, ¿cierto? Muy bien, la 16 la B. Ahí está. Entonces, hemos desarrollado la práctica, han podido observar que todo se ha dado de manera sencilla, sin complicaciones. Hay una pregunta de examen que es demasiado sencilla, por ejemplo, ¿no? El matrimonio in extremis. Si hay dudas o de repente interrogantes, las pueden hacer. Estamos acá para poder resolverlas. Si tienen interrogantes, a ver si hay algún interrogante o dudas. No hay una interrogante o duda o participación de repente, a ver. Una participación, duda, algo no quedó claro. O de repente todo se logró entender, ese sí no hay problema también. Alguna participación, a ver. ¿No tenemos participaciones? Vamos a ver, hay participaciones. Me parece que no tenemos participaciones. A ver, ¿cómo sería el matrimonio entre familiares? El matrimonio entre familiares, siempre y cuando no sean cercanos, se puede dar. Por ejemplo, ¿no? Padre con hijo nunca se van a poder casar. Abuelo, nieto, bisabuelo, bisnieta, no se va a poder dar. En línea recta, en el parentesco consanguíneo, no se puede dar ningún tipo de unión matrimonial. No se puede dar. Ahora, ¿qué sucede en el parentesco consanguíneo en línea colateral? Por ejemplo, con los hermanos. Los hermanos no pueden contraer matrimonio entre sí. Pero ¿qué sucede cuando vamos al tercer grado? Al tío y al sobrino. Tío sobrina, sobrino tía. Ellos pueden contraer matrimonio. De manera general, no. Pero sí hay una excepción. El juez puede eliminar ese impedimento, siempre y cuando se le solicite, obviamente. El juez puede eliminar el impedimento para que el tío, la sobrina
o la tía y el sobrino puedan contraer matrimonio, pero las razones deben ser muy, muy excepcionales. En la mayoría de casos se da cuando hay un embarazo de por medio, ya la sobrina, de repente la tía. Ahí sí pueden contraer matrimonio. De manera general, ellos no pueden contraer matrimonio, pero el juez puede eliminar ese impedimento siempre y cuando existan causas justas y razonables, ¿no? Como puede ser que viene un pequeño, una pequeña al mundo, ¿no? Porque existe un principio que es el principio del interés superior del niño y del adolescente. Se sustenta en base a ello también y se le quiere brindar la protección. Quieren que ese pequeño o pequeña tenga una familia. Sí se puede dar. Ahora, si seguimos avanzando, tenemos el cuarto grado, a los primos hermanos. Entre los primos hermanos sí no hay ningún tipo de impedimento. Ellos sí pueden contraer matrimonio. Desde ahí en adelante sí pueden contraer matrimonio. En tercer grado, de manera general, no se puede, pero con la excepción que les acabo de explicar, sí se puede. Eso sería el matrimonio entre los familiares, ¿no? Para su compañero Luis, que hizo la pregunta, muy, muy buena pregunta. ¿Algún otro interrogante de repente, dudas de participación? Algo, no tengan dudas. ¿Alguna participación por ahí por parte de ustedes? A ver. Tenemos otra participación. El raptor y la secuestrada se pueden casar. Bueno, me parece que si mal no recuerdo, esto fue motivo de pregunta de examen o estaba considerada una pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. El raptor y la raptada o la secuestrada, ¿no? O la raptada y el secuestrado o el raptado, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? Ante la legislación, miren, vamos a generar un hecho, ¿no? ¿Qué pasa si hay un secuestro, ¿no? Y resulta que en el rapto, el raptor y la raptada, o la raptada y el rapto, todo, o sea, para ambos sexos, ¿no? ¿Qué pasa mientras dure el rapto, eh, hay una especie de química, ¿no? Logran tener unión. Y oh sorpresa, ¿no? Deciden casarse en ese momento, ¿no? Nuestra legislación no acepta el matrimonio mientras dure o subsista el rapto, ¿no? El síndrome de Estocolmo, por ejemplo. Mientras dure el rapto, o sea, mientras dure el secuestro, mientras no den con el paradero, o estén buscando, o nadie sepa dónde está, mejor dicho, ¿no? Mientras dure el acto ilícito del secuestro, no se puede dar el matrimonio. Así tengas al alcalde también secuestrado al lado y le digas, oye, mira, tú tienes poder para casarnos, y con una pistola le amenazas, cásanos. Por más que el alcalde lo haga, mientras subsiste el rapto, no se puede dar. Ahora, luego que termine el rapto, si no hay efectos legales penales, o sea, si alguien no va a la cárcel, o de repente nadie conocía el rapto, ¿no? Ya nadie me hace caso, ¿no? Ya anda a tu casa, ¿no? Entonces, luego del rapto sí se puede contraer el matrimonio, siempre y cuando no existan efectos legales en el ámbito penal, porque eso es penado con una pena privativa de libertad. Mientras subsista o se dé o esté desarrollándose el rapto, no se puede dar. Pero luego de ello, sí, porque debe ser voluntario. Y lo que se entendería es que a simple vista es que fue un acto obligado, ¿no? Pero luego ya sí se puede desarrollar, porque vimos que el matrimonio es voluntario. Buena pregunta por acá. Entonces, ¿alguna otra participación de repente, duda? El raptor o la raptada. Por infidelidad se invalida el matrimonio. Eso también es motivo de una pregunta, si la recuerdo. Una mujer embarazada se puede casar. Acá hay dos preguntas. A ver, vamos con la primera de su compañero Alonso. Por infidelidad el matrimonio no se invalida. La invalidación tiene que ver con el proceso del matrimonio. Es decir, con el hecho de publicar en el periódico que te vas a casar, llenar tus datos en el expediente civil, entregar un certificado médico para que acredite que estás en buena salud y no tengas una enfermedad crónica, transmisible, todo ello, ¿no? Para tu pareja, que implique un peligro para tu pareja y para tu descendencia. Si no logras cumplir todos esos trámites o de repente tu acta, tú estabas tan feliz y, oh sorpresa, no firmaste, ¿no? Te descuidaste y no firmaste o pasó algo, ¿no? Ahí sí ya, el funcionario no firmó de repente, ¿no? O el funcionario había sido retirado de su cargo,
y él aún así celebraba los matrimonios, ¿no? Entonces, si él retiró de su cargo, ya no tiene facultad para celebrar el matrimonio. Diversas causas que pueden pasar, ¿no? Si el matrimonio va a ser invalidado cuando tenga que ver con el proceso del matrimonio. Luego del matrimonio, si se quiere terminar y no se encuentra ninguna falla en el proceso, ya se va a optar por la figura del divorcio. La infidelidad es una causal que está en el artículo 333 del Código Civil, donde ahí sí hay 13 causales, donde ya tú ves que ha sucedido, ¿no? Para que tú puedas terminar el matrimonio. La infidelidad es una causal para terminar el matrimonio después de la celebración. Debe pasar después. Ahora por acá nos dice una mujer embarazada puede contraer matrimonio. Bueno, a ver, esta de repente la viste en una pregunta, ¿no? Y falta mencionar algunos datos. Lo voy a explicar. ¿Qué sucede si, a ver, una pareja de esposos y el esposo tiene complicaciones de salud y fallece? O se divorcian, ¿no? Elija lo que ustedes quieran, fallece o se divorcia. La cosa es que el vínculo matrimonial termina. Y la esposa o la ex esposa, la divorciada, encuentra una pareja y decide encontrar matrimonio. Ellos quieren encontrar matrimonio en el instante, ya. Quieren que empiece su relación con un matrimonio. Pero, ¿qué sucede? Nuestra legislación no va a permitir que ella se case en un plazo de 300 días. Es decir, luego de terminar el matrimonio, luego de disolver el matrimonio, sea por divorcio, por muerte, por cualquier otra causa, luego de terminar el matrimonio, ella no puede contraer matrimonio por un tiempo de 300 días. ¿Por qué? Porque en esos 300 días se va a lograr comprobar a simple vista, a una comprobación personal o visual, de que si ella está embarazada o no, porque sería el tiempo del desarrollo del embarazo, ¿no? Entonces, si en esos 300 días ella no muestra ningún signo de haber estado embarazada, normal, ella puede casarse, pero luego de los 300 días. Porque si no, se presume que ese hijo de la anterior relación. Por eso que se le logra dar el impedimento, ¿no? Se le da el impedimento de 300 días. Por eso la mujer embarazada no podía casarse. Respecto a esa participación, es una pregunta también, me parece que fue en sumativo. Por acá me dice gracias. Muy bien, de repente alguna otra participación, si no ya podemos dar por concluida la sesión de repente. Si tienen otra duda. Vale, que no hay participaciones, o de repente alguien más. Alguien más de repente. El matrimonio de menores de edad también está regulado en nuestro Código Civil. Pero si somos menores de edad, recuerden que la clase pasada les dije que los menores de edad son relativamente incapaces, ¿no? O bueno, el término incapaz ya no se utiliza, pero eran conocidos como relativamente, se pueden casar con mayores. Claro, en matrimonios entre menores de edad o entre un menor y mayor, no hay problema, se sigue considerando matrimonios de menores de edad. Y hay un especial cuidado ahí. Como les decía, ¿no? Los menores de edad no tienen una capacidad plena de ejercicio, así es como se les define ahora, ¿no? Antes eran relativamente incapaces. Ahora nos dicen que son relativamente, no tienen una facultad plena de ejercicio. Por eso que si un menor de edad o menores de edad desean contraer matrimonio, deben tener el consentimiento o asentimiento de sus padres. Si los padres no aceptan la unión, o están muertos, o no se sabe de su existencia, los que pueden dar la voluntad son los abuelos. Si los abuelos no están, han fallecido, o no se sabe de su existencia, ya se le puede someter a criterio del juez. Es un orden de prelación, ¿no? Si un menor de edad se quiere casar, ¿a quién se recurre? A los padres. Por cualquier razón los padres no están, dicen que no, se puede recurrir a los abuelos. Si no, al juez, en última instancia ya. Y él va a decidir si se desarrolla o no la unión matrimonial, siempre y cuando sustenten razones muy justificables, ¿no? Razones justas, razones que tengan que ver con la realidad. No van a decir, no, porque yo lo quiero mucho, me quiero casar. No sería algo que un juez pueda aceptar de repente, ¿no?
pero eso se da con el matrimonio de menores de edad con mayores o mayores con menores. Se sigue considerando matrimonio de menor, que es más delicado, porque el mayor de edad ya tiene una capacidad plena de ejercicio de sus derechos. A eso se refiere. Ya está, entonces, de repente si no hay más participaciones, podemos, podemos concluir de repente una participación más, no sé, por parte de ustedes. ¿Alguna otra duda? Acá, me dice gracias, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna otra inquietud de repente? Vamos a ver alguna otra inquietud. Otra inquietud. Me parece que ya no hay más dudas. Espero que la clase se haya podido entender bien. Muy bien, muchachos. Entonces, damos por concluida la reunión. Cuídense, muchachos. Suerte. Hasta la próxima clase.